Imagínense esto, o sea, es un martes cualquiera, se despiertan para ir a la escuela o al trabajo, se asoman por la ventana y, pues resulta que la luna desapareció. Así nada más, ¡pum!, se esfumó por completo. Exacto, ya no está, simplemente se borró del cielo. Y en cuestión de días, las mareas de los océanos casi desaparecen, un huracán con vientos loquísimos golpea el norte de México y, de la nada, los días en la Tierra empiezan a durar solamente 6 horas. Que suena totalmente a la trama de una de esas películas de ciencia ficción que sacan en verano, ¿no? Sí, total, pero la neta es que esto es pura física real. Y hoy les vamos a platicar cómo ustedes mismos pueden, digamos, simular este apocalipsis desde la comodidad de su sala. Y sin correr ningún peligro real, afortunadamente, porque si no, ¡qué estrés! Claro, sin peligros. Hola a todos los futuros científicos, exploradores de lo desconocido y, pues, todos los curiosos que nos acompañan hoy en esta charla. Qué gusto que estén del otro lado de los audífonos. Yo estoy muy emocionada de arrancar. Yo también. Estoy fascinado y súper listo para el tema que traemos. Buenísimo. Y, para los que nos escuchan por primera vez, o para los que ya son de casa, arranquemos con un recordatorio importantísimo. Este espacio llega a ustedes gracias a IDEA México, una institución educativa certificada en inteligencia artificial con enfoque en aprendizaje de la inteligencia artificial e imparte cursos en línea. Que, la verdad, son herramientas que te cambian por completo la forma de ver el mundo. 100%. Y la plática que tenemos preparada hoy es precisamente para explotar esa curiosidad. Desde los niños y adolescentes que nos oyen hasta los papás que seguramente vienen manejando ahorita. Sí, un saludo a todos. Y a ver, seamos muy honestos con los que nos escuchan. Cuando nos dicen palabras como física, química o biología, pues a veces la mente se nos va directamente a un salón de clases un poquito aburrido, ¿verdad? Uy, sí, a memorizar. Yo me acuerdo del terror de aprenderme la tabla periódica. Exacto. O en aprendernos fórmulas larguísimas de un pizarrón y leer libros de textos súper pesados. Pero, haz de cuenta, imagínense tener las llaves de un laboratorio virtual infinito. Órale, suena padrísimo. Pero a ver, ¿cómo funciona eso? De la escuela, sino que se vuelve un simulador ultrapoderoso para descifrar los secretos del universo. A ver, frena un segundito ahí porque me parece clave esto que acabas de decir. No es una máquina de hacer tareas y quiero que los papás y maestros que nos escuchan pongan mucha atención aquí. Sí, por favor, esto es súper importante. O sea, no estamos hablando de hacer trampa, estamos hablando de tener un laboratorio mental. Un lugar donde la herramienta principal es, digamos, hacer la pregunta más poderosa de todas en la ciencia, que es, ¿qué pasaría si? Ándale, el famoso ¿qué pasaría si? Esa es la llave de todo. Y bueno, ya que nos dejaste súper picados con el tema de la luna al principio, pues arranquemos por ahí. O sea, ¿cómo que el día duraría 6 horas y desaparece la luna? Suena loquísimo, ¿no? Digo, sí. Entiendo que la gravedad jala el agua de los océanos, pero, ¿qué tiene que ver el agua con que la Tierra empiece a girar a toda velocidad? Me arruinas el fin de semana si me quitas mis horas de sueño. Adiós a dormir hasta tarde, definitivamente. Y pues, la respuesta a tu pregunta es fascinante porque nos obliga a ver cómo absolutamente todo en el universo está conectado. Ajá. No es magia, o sea, es física pura. Se llama fricción y conservación del momento angular. Mira, ahorita mismo, la gravedad de la Luna jala los océanos de la Tierra y crea como unos abultamientos de agua. Ok, como unas olas gigantes que siempre están ahí, ¿no? Exacto. Y a medida que la Tierra gira sobre su propio eje, esa agua, literalmente roza contra el fondo del mar y contra las costas. Espera. O sea, me estás diciendo que el mar actúa como, no sé, como una especie de freno de mano gigante para todo el planeta. Ándale, mejor analogía imposible. El agua actúa como un freno de fricción constante. De hecho, gracias a la Luna, la rotación de la Tierra se ha ido frenando poquito a poquito durante miles de millones de años. ¡Wow! Hasta llegar a las 24 horas que tenemos hoy. Exactamente. Si tú de repente, ¡pum!, eliminas a la Luna de la ecuación, pues le quitas ese freno de mano a la Tierra. ¡Ay, caray! Sí, y toda esa energía contenida hace que el planeta mantenga e incluso acelere su giro con el tiempo, regresando a velocidades primigenias, o sea,
Amanecería, irías a la escuela y a la hora de la salida ya sería de noche otra vez. Híjole, es como si vas en la bicicleta apretando los frenos a fondo, los sueltas de golpe y te vas de boca. Me vuela la cabeza. Totalmente. Es un desastre acelerado. Pero, a ver, también mencionaste al principio algo de huracanes en el norte de México y un caos total con el clima. ¿Eso por qué? Digo, si la luna no nos da ni calor ni frío. Pues ahí entra el otro papel fundamental de la luna, que es ser nuestra ancla estabilizadora. Haz de cuenta que la Tierra no está derechita, está inclinada a unos 23.5 grados. Que es por lo que tenemos las estaciones, ¿no? Primavera, verano y eso. 100%. Y la gravedad de la Luna, como es un satélite muy grandote en proporción a nuestro planeta, pues funciona como un contrapeso que mantiene esa inclinación fija. Ok, ya voy entendiendo por dónde va. Mira, ¿alguna vez has visto un trompo girar cuando ya se le está acabando la fuerza, que empieza como a tambalearse para todos lados? Claro, sí, que se va de lado a lado justo antes de caerse al piso. Pues sin la Luna, la Tierra sería ese trompo. A lo largo de los años, el eje de nuestro planeta empezaría a oscilar salvajemente. Podríamos inclinarnos hasta, qué sé yo, 80 grados. No inventes, o sea, estaríamos casi acostados. Literal. Eso significa que partes del Ecuador se congelarían por completo y los polos apuntarían directamente al Sol, derritiéndose en cuestión de nada. ¡Ay, no! Tendría selvas tropicales en la Antártida y glaciares en medio de los desiertos. Ok, ya me dio un poquito de miedo laboratorio mental, ¿eh? Pero entiendo el punto perfectamente. O sea, si yo abro un libro de texto normal, pues probablemente solo lea la luna controla las mareas y estabiliza la órbita. Y te quedas dormida leyéndolo. Aburridísimo, la verdad. En cambio, si uso la inteligencia artificial y le digo, actúa como un astrofísico y simula qué pasa si la luna desaparece, pues estoy viendo todo el desastre en primera fila. Y entiendes el porqué de las cosas. Exacto. Es como, no sé, meterme a las configuraciones de un videojuego de mundo abierto y moverle a los valores de la gravedad o a la velocidad, nada más para ver qué se rompe y qué pasa. Y te digo algo, el universo es el mejor videojuego de todos. O sea, le puedes pedir cosas loquísimas a la IA. ¿Cómo qué más? Pues, por ejemplo, puedes decirle, ¿qué pasaría si la velocidad de la luz fuera de solo 100 kilómetros por hora? Imagínate. A ver, 100 kilómetros por hora, o sea, ¿la velocidad de un coche en carretera? Exacto. Podrías ir en una autopista, pisar el acelerador y de repente ver cómo los colores de todo el paisaje se empiezan a distorsionar porque literalmente estás alcanzando a la luz. ¡Qué locura! Sí, experimentas la relatividad de Einstein ahí mismo, sin necesidad de aprenderte unas ecuaciones incomprensibles. ¡Wow! Bueno, ya jugamos a ser los dioses del cosmos y ya le arruinamos el clima a toda la humanidad en esta simulación. Pobre humanidad. Ya sé. Pero me surge una duda aquí. Si la inteligencia artificial es tan buena calculando estos sistemas planetarios masivos, ¿qué pasa si la llevamos al extremo completamente opuesto? A ver, ¿a qué te refieres? A lo muy pequeño. Sí, o sea, si nos encogemos a un nivel que ni siquiera podemos ver a simple vista. ¿Puede la IA ayudarnos a entender cosas súper diminutas? Digamos, temas de biología o química. Uy, no solo puede, sino que yo estoy convencido de que es una de sus mejores aplicaciones. Yo a eso le llamo el microscopio de la imaginación. Me gusta el nombre. Gracias. Mira, hay cosas en la naturaleza que son tan pequeñitas que, la verdad, el cerebro humano batalla un montón para entenderlas. Pensemos en una célula, por ejemplo. Uy, biología de secundaria. Ándale, a todos nos hicieron aprendernos las partes de la célula en la escuela, ¿no? Que la membrana, que el núcleo, las mitocondrias. Uy, sí. El clásico esquema ese que tenías que colorear. O sea, las mitocondrias siempre parecían como unos frijolitos con un zigzag adentro. Los frijolitos, clásico. Y te lo aprendías de memoria para el examen, ¿verdad? Y te juro que al día siguiente mi cerebro lo borraba por completo. Ya no me acordaba de nada. Es que es lo normal, pero aquí cambiamos la dinámica por completo. En tu laboratorio virtual, tú le dices a la IA, quiero que escribas una historia de ciencia ficción en primera persona. Ok. Y le dices, yo soy el piloto de una nave microscópica que acaban de inyectar en mi propio torrente sanguíneo y mi misión secreta es llegar al núcleo de una célula muscular. Suena totalmente a la película del viaje fantástico o a un capítulo de caricatura. A ver, pero ¿qué me va a contar la IA?
Pues te va a contar la aventura real con datos científicos. Porque si solo me dice, pues pasaste por la mitocondria y llegaste, estamos en las mismas, me voy a aburrir igual. Claro, no tendría chiste. Pero la IA te va a narrar los obstáculos reales. Te va a describir cómo, al acercarte a la célula, la membrana plasmática no es una pared así dura y aburrida, sino que es un océano de lípidos. Órale. Haz de cuenta, una alberca de aceite en constante movimiento, llenísima de puertas de seguridad que vienen siendo las proteínas. ¡Qué buena imagen! Y luego, ya que logras entrar con tu nave, te encuentras de frente con la famosa mitocondria. Y créeme, no te la describe como un frijolito. Y jaja, adiós al frijolito. Te la describe como una inmensa planta nuclear, así, rugiendo de energía, donde literalmente se está quemando oxígeno y glucosa para crear unas pequeñas baterías moleculares que se llaman ATP. ¡Wow! Y tú, en tu navecita, pues tienes que esquivar todo ese calor y todo ese movimiento caótico para no quemarte. No, me encanta, es que le das vida al concepto. Y tiene todo el sentido del mundo porque ahí me estás explicando realmente cómo funciona la mitocondria. ¿Ese es el punto? O sea, no es nada más decir, es la fuente de energía y ya, sino que literalmente es un motor que agarra el azúcar, la rompe y empaqueta esa energía en baterías químicas. Así sí me aprendo la lección, la neta. Sí, se te graba para siempre. Pero a ver, te voy a poner a prueba con algo peor. Venga, échalo. Porque hay procesos químicos que, no tienen naves espaciales ni aventuras y que suenan aburridísimos. Te lanzo el reto definitivo, la fotosíntesis. El coco de muchos estudiantes. Totalmente el coco. Cuando yo escuchaba fotosíntesis en la escuela, mi cerebro automáticamente se apagaba y me ponía a pensar en qué iba a comer en el recreo. ¿Cómo arreglas eso con la simulación? Pues mira, le metemos mucha creatividad. Tú le dices a la IA, explícame la fotosíntesis, pero no como un libro de texto gris, sino como si fuera una coreografía de baile súper compleja en un teatro. Ok, un baile. Ajá. Y la máquina te lo va a desglosar. Haz de cuenta, el escenario es una hoja verde. Y entran los bailarines. Por un lado, el agua, que tiene sus átomos de hidrógeno y oxígeno agarrados muy fuerte de la mano. Ajá. Y por otro lado, entra el dióxido de carbono, que es un átomo de carbono abrazado a 2 oxígenos. Ok, ya tengo a las bailarines en la pista de baile. ¿Y luego qué pasa? Pues que el sol es el DJ de esta fiesta. El DJ Sol. Ándale. Lanza su luz, que son unas partículas de energía llamadas fotones, como si fuera, digamos, la música a todo volumen. Y esa energía golpea a la molécula de agua y ¡pum!, rompe el agarre. Órale, ¿se separan? Sí. Los oxígenos dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero bailar contigo y se van flotando hacia el cielo. Y ese es el oxígeno que nosotros respiramos. ¡Qué bárbaro! Y mientras tanto, los hidrógenos que se quedaron ahí solitos y sin pareja hacen un cambio súper loco con el dióxido de carbono. Se unen y forman una molécula nueva, grandota y llena de energía, que es la glucosa. O sea, el azúcar. Exacto, el azúcar que alimenta a la planta para que crezca. ¡Qué barbaridad! O sea que la planta se alimenta literalmente rompiendo parejas atómicas en la pista de baile. Tal cual, son unos rompecorazones moleculares. Fíjate que al escucharte me doy cuenta de que, estamos descifrando reacciones químicas súper complejas. Entiendes que la luz no solo calienta, sino que tiene la fuerza física para ir y romper enlaces. Exacto, le das un sentido físico a algo que parece abstracto. Sí. Y vivo, con descripciones así, los chavos que nos escuchan podrían agarrar esa narración de la pista de baile, irse a otra herramienta de generación de imágenes y pedirle que dibuje a estos personajes químicos bailando. Uy, sí, crearían cosas increíbles. Podrían hacer un cómic padrísimo o una novela gráfica de la fotosíntesis para su escuela. O sea, ya no son alumnos pasivos ahí memorizando, sino que se vuelven productores de contenido científico. Se vuelven, haz de cuenta, directores de su propio documental de la naturaleza. Y si te gustan así las transformaciones radicales, te tengo otro experimento microscópico que, a los más jóvenes de la casa les fascina porque es un poquito asqueroso. A ver, ya me atrapaste. ¿De qué se trata? Yo le llamo la manzana zombie. Ok, ¿cómo que manzana zombie? A mí me explicas eso ya. Pues es simular el proceso de descomposición, pero a nivel celular. Imagínate que le dices a tu laboratorio virtual, descríbeme con lujo de detalle qué le pasa a una manzana que se cae de un árbol en un bosque húmedo, desde el primer mismísimo segundo hasta que desaparece, pero viéndolo desde la perspectiva de las bacterias.
A ver, siempre decimos en la casa que la fruta se echa a perder, ¿no? Pero, ¿cómo comen las bacterias si no tienen boca para morder la manzana? Ahí está la magia de la pregunta. La IA te explica que en efecto no muerden. Te narra cómo las bacterias y los hongos aterrizan en la cáscara de la manzana y empiezan a segregar enzimas. Ok, enzimas como en la digestión. Ajá. Pero aquí las enzimas son como unos microscópicos machetes químicos que van y cortan y disuelven las paredes rígidas de las células de la manzana. ¡Qué loco! Sí, y así, la fruta que era dura se convierte poquito a poco en una especie de, digamos, licuado o papilla azucarada. Y las bacterias simplemente absorben ese licuado a través de sus propias membranas. ¡Guau! Estás viendo en tiempo real cómo la materia sólida se recicla por completo y regresa a la tierra para alimentar a nuevas plantas. Oye, está increíble todo esto. Pero, a ver, voy a frenar un poquito la emoción aquí. A ver, frena, ¿qué pasó? Sí, voy a hacer la de abogado del diablo un ratito. Me parece perfecto, adelante. Porque, todo esto suena súper divertido, pero yo me pongo en los zapatos de los papás o de los maestros que nos están escuchando ahorita y digo, a ver, muy bonita tu coreografía química y tus machetes de bacterias, pero todos sabemos que las inteligencias artificiales a veces inventan cosas, ¿no? Sí, las famosas alucinaciones. Ándale, las alucinaciones. ¿Qué pasa si yo le pregunto algo y la máquina de repente se inventa que unos extraterrestres pequeñitos están adentro de las células ensamblando el núcleo con desarmadores láser? Desarmadores láser. Digo, es un ejemplo, pero si los niños se creen eso, van a reprobar biología al día siguiente y los papás van a entrar en pánico total. Y te digo algo, tienen toda la razón en entrar en pánico si usamos la IA a ciegas. Es una preocupación 100% válida y qué bueno que la sacas a la mesa. ¡Qué alivio! Pero justo por eso, en este laboratorio virtual no entras sin reglas. Existen unas reglas de oro que en realidad son como una versión modernizada del método científico para el siglo XXI. Y la regla número 1 es entender muy bien qué es la herramienta. La inteligencia artificial es un generador de hipótesis, ojo, no una enciclopedia de verdades absolutas. A ver, generador de hipótesis. O sea, me da la idea, me da el escenario, pero yo tengo que comprobar si es cierta. Tal cual. Mira, la IA funciona prediciendo qué palabra sigue después de la otra basándose en patrones gigantescos de texto. Pero no tiene un cerebro que comprenda los hechos como lo hace un humano. Claro, no razona. Exacto. Entonces te va a dar escenarios increíbles y casi siempre muy lógicos. Pero de ahí pasamos a la regla número 2, que es obligatoria para todos, el paso de verificación. Ajá, verificar. Una vez que la IA te cuenta que sin la luna habría, huracanes en el Polo Norte, tú y tus hijos no se pueden quedar solo con eso. Van y lo buscan en fuentes reales. Entran a la página de la NASA, buscan artículos de universidades o ven documentales para confirmar. O sea que la fórmula sería como pregunta, simula y verifica. Ándale. Es como un nuevo mantra para la escuela, ¿no? Pregunta, simula, verifica. O sea, si la máquina me dice que las bacterias usan enzimas como machetes, yo voy a un buscador tradicional o abro mi libro de texto y confirmo. Las bacterias usan enzimas. Y pues el libro me dirá que sí, y ya lo comprobé. Exactamente, y al hacer eso, hiciste el trabajo de un científico real, que es contrastar datos. ¡Padrísimo! Y luego tenemos la regla número 3, que es importantísima para, la psicología del aprendizaje. Como papás o como guías de los chavos, siempre, pero siempre, usen la palabra simular. ¿Cómo? A ver. O sea, en lugar de decirles, vamos a ver qué hace la luna hoy, digan, ¿vamos a simular qué pasaría con la Tierra? Ya entiendo el truco ahí. O sea, es un pequeño detalle de las palabras que usamos, pero le estás mandando una señal constante al cerebro de los niños de que lo que están leyendo es un escenario hipotético, un modelo de computadora y no un documental de la vida real. Le diste al clavo. Ayuda a separar súper bien la realidad de la imaginación. Y finalmente, la regla número 4, que creo que es mi favorita de todas. A ver, dímela. Y es sobre qué hacer cuando cachamos a la máquina mintiendo. Porque, ojo, va a pasar. Sí, seguro. Digamos que le pides que simule el periodo Jurásico.
Y la IA, en su afán de hacer una historia súper épica, te cuenta cómo los humanos cavernícolas tenían de mascotas a unos pequeños velociraptores. Lo cual es una barbaridad porque sabemos que los dinosaurios se extinguieron como, no sé, 60 millones de años antes de que apareciera el primer humano en la Tierra. ¿Y qué haces ahí? O sea, cierras la computadora y te enojas con la tecnología porque falló. Para nada. Ese error es literalmente una mina de oro. Es el momento perfecto para fomentar el pensamiento crítico en los chavos. El niño de pronto se vuelve detective. Tú le dices, oye, creo que la IA se confundió en esta parte. Vamos a investigar en qué época vivieron unos y en qué época vivieron los otros para demostrarle a la máquina que está equivocada. Claro, y aprender a refutar el error te enseña muchísimo más que si la máquina te hubiera dado la respuesta correcta y súper aburrida a la primera, ¿verdad? Exacto, te activa el cerebro. Te obliga a construir tus propios argumentos. Es como si el niño se volviera el maestro corrigiendo el examen de la IA. Y fíjate, justo por todo esto que platicamos, es que estoy segura que se vuelve tan indispensable tener una formación guiada. Digo, por eso instituciones como IDEA México están impulsando el aprendizaje formal de todas estas tecnologías, ¿no? Sí, es que es fundamental hoy en día. Porque no se trata nada más de agarrar la computadora, meterte y teclar a lo loco. Necesitas desarrollar un criterio, un radar mental muy afilado para saber cómo preguntar, cómo guiar el experimento y sobre todo, cómo darte cuenta de cuándo te están dando ciencia real y cuándo te están dando un guión de película que no tiene sentido. No lo pudiste decir mejor. O sea, la herramienta es tan poderosa como la mente humana que le está dirigiendo. Si logramos desarrollar esa disciplina para verificar y ese pensamiento crítico para cuestionar hasta lo que parece obvio, las posibilidades de aprender son literalmente infinitas. Totalmente. Para mí el gran secreto, y que espero que todos los que nos escuchan se lleven hoy a casa, es recordar que la ciencia verdadera nunca fue una lista de conceptos secos escritos en un pizarrón. Qué aburrido sería si fuera solo eso. Sí. La ciencia es estar perdidamente enamorado de la curiosidad, es no dejar nunca de preguntar el por qué o el cómo de las cosas. Y sí, o sea, estas nuevas herramientas nos regalan un laboratorio que hace apenas unos 5 años parecería magia pura. Sí, brujería. Casi. Pero el laboratorio principal, el más importante, donde realmente se cocinan las ideas y donde nacen las soluciones para el futuro, ese sigue estando adentro de nuestras propias cabezas. ¡Wow! Una reflexión brillante para ir cerrando nuestra plática de hoy. Me encantó. La máquina, tiene acceso a miles de millones de datos, sí, pero nosotros somos los que tenemos la curiosidad, que al final de cuentas es la chispa que arranca el motor de todo el universo. Exactamente. La chispa humana. Y bueno, a todos ustedes, a los papás, a los chavos que nos prestaron sus oídos este rato, pues no crean que los vamos a dejar ir tan fácil el día de hoy, ¿eh? Ah, no, les tenemos tarea. Sí, les vamos a dejar un reto, una especie de gimnasia mental para hoy en la tarde. Fíjense bien, si en estos últimos minutos fuimos capaces de simular juntos un apocalipsis en la Tierra sin la Luna y, de ver cómo las moléculas bailan en las hojas de los árboles de nuestro jardín, piensen en esto. A ver, escuchen bien. ¿Cuál es ese misterio cotidiano que siempre les ha dado curiosidad? Eso que ven todos los días, no sé, en la calle, en el comportamiento de su perro, en las nubes, en la lumbre de la estufa de la cocina. Y que hoy mismito podrían empezar a investigar simulándolo en su propio laboratorio virtual. Uy, me encanta el reto. De verdad, no se queden con la duda. Pregúntense por qué el cielo es azul, por ejemplo, y pídanle a la IA que se los explique como si ustedes mismos fueran un rayo de luz atravesando la atmósfera a toda velocidad. Padrísimo. Van a ver cómo esa perspectiva lo cambia absolutamente todo. Y bueno, ha sido un verdadero lujo compartir este espacio. Se me fue volando el tiempo, la verdad, entre bacterias, huracanes y viajes celulares. Sigan explorando y mantengan viva esa curiosidad siempre. Así es, no dejen que nadie les apague esa chispa de científicos locos y curiosos que todos llevamos dentro. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima aventura hacia lo desconocido. Este es un podcast de IDEA México creado con inteligencia artificial generativa. IDEA México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.